Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando hablamos de la tiroides, generalmente nos viene a la cabeza el hipotiroidismo, porque es mucho más frecuente que lo contrario, que sería el hipertiroidismo, una activación excesiva de la glándula tiroides. Hoy vamos a ver qué se debe comer y qué no se debe comer cuando tenemos hipertiroidismo. El hipertiroidismo podríamos decir que es lo contrario al hipotiroidismo. Y os lo digo así porque generalmente hemos oído más hablar del hipotiroidismo, especialmente las mujeres, que del hipertiroidismo, aunque también es una patología con cierta frecuencia. En este caso, lo que tenemos es una tiroides hiperactiva, es decir, que está trabajando más de lo que realmente se necesita y que provoca generalmente adelgazamiento. Oh, ya diríamos todo, ¿no? Qué bien si tenemos una tiroides hiperactiva. Bueno, ese adelgazamiento o pérdida de peso por un aumento del metabolismo no siempre es beneficioso y puede acarrear otros problemas de salud si no se trata a tiempo. Así que no penséis que esto es la panacea para perder peso. Es una enfermedad bastante seria y que puede llegar a ser grave si no se trata adecuadamente. Pero imaginaros que nosotros tenemos pues, un hipertiroidismo subclínico, es decir, las hormonas no están tan alteradas, pero nos empieza a producir síntomas. O tenemos un hipertiroidismo leve y podemos tratar de ayudarnos a mejorar o a reducir los síntomas con la alimentación. Hay algunos alimentos que secuestran parte de los nutrientes que necesita la tiroides para sintetizar las hormonas tiroideas. Uno de esos nutrientes, podríamos decir que uno de los más importantes, sería el yodo. Algunos alimentos pueden secuestrar o retener parte de ese yodo para evitar que nuestro cuerpo circule libremente. Principalmente serían los alimentos vociógenos, esos que se desaconseja su consumo con hipotiroidismo, que sería el problema contrario. Bueno, pues en este caso estarían recomendados. Si yo tengo síntomas de hipertiroidismo, puedo aumentar o debería aumentar el consumo de alimentos como las crucíferas, brócoli, coliflor, diferentes tipos de coles, el rábano, también el rabanito, sería un buen alimento para secuestrar parte de ese yodo y que no esté disponible para fabricar más cantidad de hormonas tiroideas que no nos sirven. Es como si le estuviésemos poniendo un freno, ¿no? Un cierto freno a nuestra glándula tiroides. Otros alimentos que también son beneficiosos para reducir la actividad de la tiroides serían las legumbres, especialmente el consumo de soja. Se ha visto que afecta más al funcionamiento de la tiroides. Es otro de los alimentos desaconsejados en el caso del hipotiroidismo, pero que en este caso, como os digo, nos ayudan a reducir esos efectos que se producen por un exceso de producción de hormonas tiroideas. También estaría recomendado el consumo de otros alimentos que puedan reducir la producción de esas hormonas tiroideas. En estos casos, pues igual es menos evidente su efecto, pero como siempre os digo, todo suma. Es decir, si yo como brócoli y además unos cacahuetes, que también son una legumbre, o estoy tomando, por ejemplo, leche de soja a lo largo del día un par de veces, por ejemplo, con mi desayuno. En el desayuno incluyo unas semillas de lino trituradas, que también disminuyen la síntesis de hormonas tiroideas. Y añado también, por ejemplo, un poco de apio, naranja,
es decir, frutas y verduras que también me ayudan a reducir esa síntesis de hormonas tiroideas. ¿Qué ocurre? Pues que poquito a poco voy reduciendo la intensidad, ¿no?, de esos síntomas. Por supuesto que me puedo ayudar, casi seguro, del tratamiento que me indique el endocrino, pero la dieta también nos puede ayudar a necesitar menos dosis farmacológica para conseguir el mismo efecto. Ahora vamos a lo contrario. ¿Cuáles serían los alimentos desaconsejados? Evidentemente, los principales serían aquellos que hacen aumentar el yodo de la dieta. Uno, la sal yodada, que en algunos lugares casi es difícil encontrar sal que no esté yodada. Tendríamos que utilizar, por ejemplo, sal marina en lugar de la sal yodada. En muchos casos se desconoce exactamente cuánta cantidad de yodo tiene esa sal, por lo tanto es mejor evitarla. En personas, ojo, insisto, que tienen hipertiroidismo. No estoy hablando de la población general, en la que la utilización de esa sal yodada se ha visto que puede resultar muy beneficiosa porque existía a nivel general bastante déficit de yodo en muchas personas. Por lo tanto, población general, sal yodada, hipertiroidismo, me olvido de la sal yodada. Y cuidado con alimentos que directamente proporcionan mucho yodo. Algas. Dependiendo de los lugares de residencia puede haber un consumo mayor o menor de algas, pero la globalización, es decir, el acceder a restaurantes, por ejemplo, a tipos de comida exóticos en algunos lugares, como puede ser el sushi o la comida japonesa en general, bueno, pues fomenta el consumo de algas y de pescados y de mariscos. Si todo lo sumamos, nos dispara o nos puede disparar el consumo de yodo, que estaría asociado a mayor o más síntomas más graves en el caso de sufrir hipertiroidismo. Por lo tanto, totalmente desaconsejado el consumo de algas y controlado o reducido el consumo de mariscos y de pescados en función de su contenido en yodo. Habría que valorar también el consumo de cada persona de algunas especias, como por ejemplo la canela, el ginseng o el hinojo, que podrían estar alterando también la producción o aumentando esa producción de hormonas tiroideas. En estos casos tendríamos que desaconsejar su consumo y favorecer el consumo de otras especias, otras hierbas aromáticas que también pues, son muy ricas y que no nos producen problemas. Ahora que he dicho hierbas aromáticas, me he acordado también de la albahaca, que también estaría desaconsejada. Otros alimentos de consumo habitual que habría que reducir o controlar mientras se trata de controlar o reducir esos síntomas del hipertiroidismo podrían ser, por ejemplo, el ajo o el tomate. Evidentemente vamos a empezar de más a menos. Primero quitamos las algas, después reducimos la sal yodada, quitamos parte del pescado y vamos valorando, ¿no?, cómo van esas hormonas tiroideas y van reduciendo, ¿no?, su síntesis y reduciendo esos síntomas del hipertiroidismo. ¿Que no hemos conseguido? Seguimos reduciendo y evidentemente podríamos tener una lista de alimentos muchísimo más larga, pero estos serían los principales de los que os he hablado, tanto para favorecer como para reducir su consumo. Así que por resumir y citar, vamos a decir, 2 alimentos aconsejados serían sobre todo las crucíferas y tendríamos el consumo de soja, por ejemplo, que nos ayudaría a reducir esa síntesis de hormonas tiroideas. Y después desaconsejados tendríamos principalmente la sal yodada,
el consumo de algas y también reducción o limitación del consumo de pescados y mariscos por la altísima cantidad de yodo que proporcionan a la dieta. A más cantidad de yodo que proporciono, más tengo que reducir, bien con medicación o bien con el consumo de otros alimentos. La sal es muy fácil de utilizar, sal yodada, me aumenta mucho el yodo, pero creo que no me puedo comer un brócoli todos los días para reducir ese efecto. Así que es importante tener en cuenta ambos grupos, el de alimentos a favorecer y el de alimentos a reducir, para que el efecto sea conjunto, sinérgico entre los dos. Así que espero que os haya ayudado este vídeo. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.